Me han devorado, literal, todos los brazos, cuello y cara. Yo me fui a trabajar a No sé si has Zaragoza, oído me hice hablar un bolo con recientemente de Chanel las chinches, y o los chinches, me que también se pusieron en puede un decir hotel así de esa que forma. era una fantasía. Algo me Bueno, da es que, una como fantasía. María, Fue seguro que sí, esta hotel experiencia con los super, chinches no de sé, esta me pareció bailarina de precioso. Chanel se ha Pero vuelto viral en los continué, últimos ahora te días. llamaré y Detrás de te esto, navegaré pues haciendo hay un stories. motivo, Pero bueno, evidentemente, cuéntate. y es que la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ya ha advertido, y es la tendencia, de que la presencia de estos insectos es un problema mundial que por supuesto afecta ya a España. Así que hoy en el Mundo al Día vuelven las chinches. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 23 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del mundo. Un dato para que te vayas haciendo una idea de la magnitud de esta cuestión. Las empresas especializadas en control de plagas tienen calculado que en lo que va de año las plagas de chinches han aumentado un 71% con respecto a 2022, al año pasado. Hablamos, en este caso, de chinches de cama, porque es verdad que también hay otros. Bueno, esto lo sabe mucho mejor que yo Héctor Castiñeira, que es divulgador sanitario y que es conocido en redes como enfermera saturada. Hola Héctor, bienvenido. Hola Javier, ¿qué tal? Encantado de estar contigo en el podcast. Tengo, Héctor, algunas preguntas para que nos aclares, pero empecemos por lo más básico. Cimex lectularius, ese es el nombre de la especie que más y mejor se ha adaptado a nuestro entorno, la especie de chinches. ¿Qué es y cómo es un chinche? Bueno, pues en realidad un chinche no es otra cosa que un insecto. Es un insecto, lo que pasa es que en este caso podríamos definirlo casi como un pequeño vampiro. Y es que necesita nuestra sangre para sobrevivir, entonces la sangre de un mamífero, lo que pasa es que le gusta más la nuestra y somos como más fáciles de picar para ellos, ¿no? Tenemos una piel mucho más fina que otros mamíferos. En la realidad se esconden en cualquier sitio de nuestra casa, esos pequeños insectos. Miden entre 2 y 7 milímetros, son muy chiquitines, son de un color marrón oscuro, parduzco, y se pueden esconder en la estructura de la cama, entre las sábanas, detrás de las llaves de la luz o incluso detrás de un cuadro. O sea, se camuflan muy bien, se esconden muy bien y además es que se reproducen con gran rapidez y es que una hembra puede poner hasta 7 huevos cada día, con lo cual realmente una vez que entran en casa es muy complicado acabar con ellos y evitar que se sigan reproduciendo y que nos sigan martirizando cada noche. Y es que es de noche cuando son mucho más activos y cuando atraídos por nuestro CO2, el que exhalamos al respirar, y por nuestro calor corporal, pues es cuando salen y se escurren por debajo de las sábanas y vienen ahí a picar nuestra sangre. Aquí la situación es muy clara. Si vas a cualquier buscador y pones la palabra chinche, hay millones de resultados. Parece algo que afecta a todo el mundo, aunque no sé hasta qué punto es algo tan global. No sé si estamos ante unos niveles tan altos. ¿Podemos hablar, Héctor, de plaga mundial? Tanto como plaga mundial, no podríamos definirlo tanto así, pero casi. O sea, realmente al final, en Europa especialmente, es donde están especialmente afectando, y es que, según los expertos en plagas, estamos a niveles nunca vistos en este continente desde antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea que realmente al final su incidencia a día de hoy en Europa, pues es ya un problema de salud pública que preocupa evidentemente a los ciudadanos que sufren sus picaduras, pero también a las autoridades sanitarias. Pero que es un problema además que no tiene fácil solución, o al menos a corto plazo, y es que los chinches están haciendo un poquito resistentes, están siendo un poco complicado. Estamos hablando de chinches de la cama, que son, digamos, los que más nos afectan ahora mismo y los que está siendo más complicado erradicar y que, como te digo, pues estamos a niveles nunca vistos en Europa desde hace muchos años. Et deux invités dans le studio d'Apolline Matin pour parler de ces punaises de lit qui sont signalées partout, qui deviennent un véritable fléau. Il y en a sur les sièges Creo que des lo mejor TGV, que il y puedo en a dans les hacer cinémas, il y en es a que même dans les vayamos al hôpitaux. Bonjour origen. Hace Stéphane cosa de Leroy. un mes, a Vous finales del mes représentez de la septiembre, profession des empezamos a déracineurs escuchar noticias et que venían de spécialisés Francia en hablando de sexagénaires, on peut plaga le de dire comme ça. chinches, de la Émile presencia de Pourbet, estos bonjour. parásitos en trenes Vous êtes y en cines, député por modem de ejemplo, Paris. en la Vous avez petición de décidé de ayuda por vous parte de emparer algunas de ce instituciones véritable públicas. fléau. Raquel On voit Villaécija es la un véritable corresponsal del Mundo en problème París. sanitaire. Hola J'aimerais d'abord qu'on Raquel. fasse le point avec vous, Stéphane Hola Leroy, Javier, parce ¿qué qu'il tal? y en a de plus en Entiendo plus que dans ahora ce mismo domaine. hay cosas mucho más importantes allí, en Francia, Raquel, pero ¿qué grado de psicosis hay, o ha habido, mejor dicho, en Francia con las chinches?
Bueno, pues hemos tenido un grado de psicosis por las chinches bastante alto que ahora hemos cambiado por la psicosis por los atentados terroristas, pero bueno, ya no se habla de las chinches, pero es cierto que hace unas semanas el grado de psicosis era bastante elevado, sobre todo por el hecho de que muchos usuarios habían colgado fotos que habían encontrado. No sé, no está muy claro si son chinches o otro tipo de insecto, pero en transportes públicos y en cines. Tú, Raquel, bueno, que estás en Francia, en París, ¿has conocido algún caso más o menos cercano de alguna persona que haya tenido un problema directamente con esto? Bueno, pues cuando saltó toda la alarma, todos al final hablábamos de lo mismo, ¿no? Y siempre acabas o conociendo a alguien te cuenta algún caso y bueno, sí conozco. Tengo el caso de un amigo que, bueno, pues que se lo pegó el vecino y tardó 3 meses en conseguir eliminarlos. Y bueno, él cuenta que es una experiencia bastante traumática, sobre todo porque está asociada a... Se tarda mucho, es muy difícil eliminarlas y está asociado también a un trastorno del sueño porque te genera mucha ansiedad. Claro, están en tu cama. Entonces eso te impide dormir y tampoco te puedes ir a dormir a casa de nadie, en teoría. Con lo cual, pues claro, te puedes pasar mucho tiempo sin dormir con mucha ansiedad porque bueno, pues al final genera una situación bastante también de aislamiento social, ¿no? Dice la gente que ha padecido este problema. Sí, esa es una de las consecuencias también, ¿no? No hay que dejarlo a un lado. Raquel, ¿se llegó a tomar algún tipo de medida para intentar luchar contra esta plaga? Bueno, el ministro de Transportes mantuvo reuniones con SENSEF, que es la operadora de ferroviaria, bueno, sería como nuestra Renfe, bueno, pues para tomar medidas y desinfectar vagones y líneas de metro donde los usuarios habían detectado o habían visto o habían publicado alguna foto de chinches. Esto quedó en suspenso porque, bueno, el caso llegó hasta la Asamblea, que se llegó a debatir sobre todo una medida que consideraban importante, que es que dentro de los seguros del hogar se incluya el coste que supone desinfectar la casa, por así decirlo, que es bastante elevado, pues porque tienes que llamar a un equipo especializado y tirar parte del mobiliario, claro. Entonces, este tema se llevó a la Asamblea, pero bueno, luego quedó un poco aparcado por todo el tema de la alarma terrorista. Que no es poco, por otra parte. Raquel, gracias por contarnos todo lo que ha pasado en Francia con esta plaga. Gracias a ti, Javier, como siempre. Aquí estoy otra vez, Héctor. Ya sabemos cómo se gestionó la alarma en París, con esa emergencia que se desató allí en Francia. Hablábamos antes de que es un problema que ahora mismo tiene Europa, ¿no? El continente. A mí aquí me surge una cuestión que es ¿qué hay detrás exactamente de esta plaga? ¿Por qué ha aumentado tanto y justo ahora en este momento? Pues mira, en realidad este aumento que tenemos ahora descontrolado de chinches se debe a varios factores. Digamos que se han juntado varios factores y ha supuesto algo así como la tormenta perfecta. Mira, por un lado tenemos estas altas temperaturas que no están siendo normales. Un mes de octubre, a pesar de que en los últimos días ha empezado a llover, es un mes de octubre extrañamente caluroso, no es habitual que tengamos en Europa estas temperaturas en este mes. Entonces, claro, esas altas temperaturas al final son ideales para la supervivencia de los chinches. Y es que si cuando bajamos de los 16 grados de temperatura ambiental, los chinches se aletargan, los chinches de la cama se aletargan, pero claro, con estas temperaturas pues tienen el momento ideal para ir viajando de maleta en maleta, de bolsa en bolsa. Y es que aquí cuando hablamos de las maletas, también digamos que es otra pata de esa tormenta perfecta, que decíamos que uno era esas altas temperaturas y el otro es el aumento del turismo. Después de la pandemia, pues todos viajamos mucho más, todos nos movemos mucho más, esas cifras las vemos, están ahí, el auge del turismo es una realidad. Y las maletas, las mochilas, pues son sitios ideales para los chinches para moverse. Tú te vas a un hotel, colocas la maleta o la mochila encima de la cama, el chinche entra en tu maleta y cuando te vas de viaje a otro sitio o paras en otro hotel, pues ahí vas dejando todo ese rastro de chinches que van viajando de maleta en maleta por toda Europa. O sea que realmente es otro factor. Y el tercer factor, y también no menos importante, es que se ha podido comprobar que ciertas especies de chinches de la cama se han vuelto inmunes a muchos de los productos químicos que utilizamos para acabar con ellos. O sea, realmente están haciéndose como resistentes a los químicos que utilizamos habitualmente. Así que estos tres factores, las altas temperaturas, el aumento del turismo
y esa inmunidad que han conseguido frente a ciertos químicos serían un poco el combo perfecto para que los chinches estén viviendo un auge total. Y nada, chicos, que tengáis mucho cuidado porque esto es no deseable para nadie. El picor es muy heavy, en plan, es que me pica muchísimo. Al principio escuchábamos un poco la historia de María en un hotel, además, que se ha hecho tan viral. Sabemos que se alimentan de nuestra sangre, las chinches, y por lo que parece se mueven con mucha rapidez. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es posible que algo tan pequeño, Héctor, se mueva de esa forma? No vuelan, no saltan, no saltan de una persona a otra y no van volando, pero sí que corren a gran velocidad. Eso sí que es verdad que cuando los vemos por las sábanas o cuando los vemos por una prenda, los vemos correr a gran velocidad. Y la verdad es que en cuanto te sientas, por ejemplo, en una butaca que tiene chinches, o en cuanto rozas a alguien que tiene chinches en la prenda que lleva, porque los chinches, sí es importante este detalle, que no los transportamos nosotros, por ejemplo, ¿no? No es un problema que nosotros llevemos en la piel y que lo llevemos a otra persona, sino que no viaje en nuestra piel, viaje en nuestra ropa, o viaje en nuestra mochila o en nuestra maleta. Entonces, en cuanto nosotros rozamos a alguien que tiene en su prenda un chinche, pues nos pasa a nosotros, o también pues cuando nos sentamos en una butaca donde hay chinches, al final es muy muy fácil que nos contagiemos, y como tienen esa velocidad para reproducirse tan rápidamente, pues al final se expanden a toda velocidad. Nos pican porque necesitan nuestra sangre, porque necesitan la sangre de los mamíferos para sobrevivir, para todo, ¿no? Para reproducirse, para alimentarse. Nuestra piel, además, es más fina y hay algunas circunstancias que hace que se lo pongamos, digamos, Héctor, pues mucho más fácil, que es por la noche. De noche nosotros estamos quietos, estamos en cama quietos sin movernos, y además los chinches son mucho más activos durante la noche, evitan la luz, por eso se refugian durante el día y no los vamos a ver. Es mucho más habitual que nos piquen en el cuello, en las manos, en los brazos, también en las piernas. Son las zonas un poco donde más suelen aparecer, aunque sí es cierto que pueden picar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Pero bueno, parece que tienen más predilección por estas zonas en concreto, y la verdad es que afortunadamente peligrosas no son. O sea, realmente esa picadura es muy molesta, pica mucho, los síntomas son siempre a nivel dermatológico, pues en esa zona donde nos han picado va a aparecer irritación, va a aparecer hinchazón, se nos va a poner roja y sobre todo una intensa sensación de picor. El picor es terrible, ¿no? Afortunadamente, como te digo, su picadura no se vincula a la transmisión de enfermedades, no es nada peligroso, y es muy muy raro que desencadene reacciones alérgicas importantes, esa picadura de un chinche. Sí es cierto que en el peor de los casos, bueno, pues en vez de esa irritación, esa pequeña hinchazón, podrían aparecer ampollas o incluso una urticaria grave, en los casos más graves, insisto, pero en la mayor parte de los casos va a ser esos puntitos rojos y sobre todo el picor, que nos pican mucho y que casi no podemos reprimir esa sensación de querer rascarnos continuamente, y es algo además que debemos evitar. Ya que estamos tratando esto como una plaga, por si te tienes que enfrentar a ella, vamos a tratar algunas cuestiones un tanto más prácticas que creo yo que te pueden interesar. Por ejemplo, contémosles a los oyentes, Héctor, si dejan algún rastro, si hay algún indicio de sus picaduras. Lo digo por si tenemos alguna pista para saber si nos ha picado un chinche. Por ejemplo, punto importante, en las sábanas de la cama, en la forma de la picadura. Sí es cierto que es muy característica la picadura del chinche, y es relativamente sencillo identificarla, y es que siempre pican en línea. Algo que hacen también las pulgas, pican así en línea, dejando como unas 3 marcas en línea recta. Hacen como un pam, pam, pam. Hay 3 picaduras en línea recta. Y luego también hay cosas que nos pueden hacer identificar, como dices, alguna pista para saber si nos ha picado un chinche. Bueno, pues sí, en las sábanas, si las sábanas son blancas, si nuestras sábanas son blancas, también podemos sospechar que esa picadura es de un chinche, porque suelen dejar como unas pequeñas manchas marrones en las sábanas. Si las observamos bien, además el chinche por la mañana no lo vamos a ver porque, como hemos dicho, se esconde, pero sí vamos a ver como unas pequeñitas manchas marrones, que al fin, es un poco curioso decirlo, pero es que no es otra cosa que son heces. O sea, realmente son las heces del chinche, que no tiene bastante con picarnos, sino también que además nos deja allí sus heces en las sábanas. Entonces vamos a ver esas manchitas marrones
Todo eso sumado, esas manchitas marrones, esas picaduras en línea que suelen ser 3 y mucho picor en la zona, pues nos va a hacer sospechar que muy probablemente nos ha picado un chinche o que tenemos chinches en la cama o en el sitio donde hemos estado. Y ya, si no podemos escapar de esta plaga del siglo XXI, si nos tenemos que enfrentar a las chinches en nuestra propia cama, y es una realidad que nos han picado, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? ¿Algún consejo? Pues si hemos tenido la mala suerte de ser víctimas de los chinches, lo primero que tenemos que hacer, aunque sé que es muy difícil, es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, es no rascarnos. No tenemos que rascarnos porque al rascarnos podemos hacer heridas y podemos hacer que se nos infecten esas picaduras. Y lo que iba a ser simplemente una picadura que en unos días iba a solucionar, se va a infectar y nos puede causar más problemas. Así que no nos vamos a rascar, pero claro, hay que calmar ese picor. No le puedo decir a alguien que no se rasque sin calmarle el picor. Para calmarlo y bajar esa inflamación, vamos a recurrir a cremas o lociones que podemos encontrar en la farmacia sin ningún problema. Son lociones específicas para picaduras. Generalmente suelen tener amoníaco en su composición y no es necesario ir al médico, en principio, a no ser que tengamos una reacción importante por una picadura de chinche, no es necesario. Con esa loción vamos a calmar. Y luego lo importante es acabar con el chinche si es que es en nuestra casa y lo tenemos en cama. Para acabar con ellos vamos a ir a lavar toda la ropa de cama, todas las prendas de vestir, las vamos a lavar a alta temperatura, al menos a 60 grados, vamos a pasar la aspiradora a conciencia y a ver si tenemos suerte y no tenemos que recurrir a un profesional de plagas para que las extermine en casa, porque como digo, a veces es muy complicado y solo con medidas higiénicas que nosotros podamos realizar en casa a veces no es suficiente. Estas son algunas cosas que podemos hacer, algunos trucos para combatir esta plaga. Héctor, te agradezco mucho toda tu explicación acerca de este problema que tenemos en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por invitarme al podcast del Mundo y bueno, a ver si conseguimos ir frenando esta plaga que nos trae de cabeza. Reconozco que después de estar escuchando todo esto, a Héctor y a Raquel, casi que me pica todo el cuerpo, ¿no? La cabeza, las manos. En fin, así es como empezamos esta semana. Héctor Castiñeira, enfermera saturada, y desde París, Raquel Villaécija, han hecho posible este episodio del Mundo al Día. El Mundo al Día, como ya sabes, es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del Mundo, y en las principales plataformas de audio también, donde además te puedes suscribir. Mañana será martes, y aquí estaremos. Será eso sí con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.